Génesis capítulo 11, volvemos a Hebreos nuevamente. Y abrimos el capítulo 11 y hoy vamos a analizar ya la última sección del capítulo 11. Fueron 5 análisis de este capítulo, nada más del 11. Y la última vez en noviembre, cuando estudiamos Hebreos, tal vez cueste trabajo recordar, pero para que nos ubicamos en el contexto, en Hebreos 11 nos da la definición de fe y nos dice qué es la fe. ¿Quién recuerda qué es la fe? La definición bíblica de Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. 1, 2, 3. La certeza de lo que se espera, la convicción. Es la certeza de lo que se espera y la convicción. No es la idea, la posibilidad en una de esas. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la certeza de la bendición de Dios que esperamos, la certeza de la bendición de Dios que sabemos que viene, la convicción de que Él está aquí, en este mismo momento y en este mismo lugar. Él está hoy aquí y eso es una convicción. Y vimos también que por medio de la fe, nos dice el capítulo al principio, todas las hazañas y cosas maravillosas que por la fe muchos hicieron. Pero ahora el mensaje de esta mañana lo tomo del versículo donde dice: de los cuales el mundo no era digno. Vamos a ver a partir del 32 al 40 en un momento más, pero quiero iniciar porque recordemos algo que ya todos nosotros sabemos. Sabemos que la fe en Dios no garantiza una vida cómoda, tranquila, sin ningún problema en este mundo y estar súper a gusto siempre. No lo garantiza. Una de las tensiones en las cuales hay que vivir con la fe es que debemos saber, o mejor dicho, debemos entender una tensión que hay, el no saber cuándo la fe en Dios nos va a dar grandes victorias y lograr un rescate maravilloso por nosotros, y cuándo esa fe va a ser para proveernos la fortaleza para aguantar las tribulaciones y las dificultades. Eso es también la fe. Hoy hay muchas corrientes en esta época, hay corrientes religiosas cristianas que presentan la vida cristiana como el camino para alcanzar el éxito material, para alcanzar la solución a todos los problemas. Y hay esas corrientes que ustedes y yo hemos oído, conocemos, hemos escuchado, que garantizan una prosperidad material, salud a toda costa, resolución de todos los problemas y éxito material en este mundo. Pare de sufrir, y otros grupos también, entre el más conocido, Pare de sufrir. Pero hay otros grupos también que esa es la idea que tienen, y en donde dicen que ser un hijo de Dios y tener fe te garantiza el éxito material, te garantiza la salud, y no puedes estar enfermo, porque si tienes fe no puedes estar enfermo, no hay manera de que estés enfermo, y no es cierto. Hebreos nos enseña que no se puede saber de antemano cuándo el camino de la fe obediente será de grandes hazañas notables o cuándo va a ser de grandes sufrimientos. Y sé que esto no nos gusta. Ayer compartíamos mi esposa y yo con una familia, con una familia, o parte de una familia que tiene un negocio, iniciando un negocio, pero en ese inicio del negocio como que no les ha ido muy bien en los últimos 4 meses, entonces pidieron que fuéramos a orar por su negocio, pero nosotros hablamos con ellos y les dijimos: no es asunto de orar por los negocios, es asunto de orar por las personas a cargo de los negocios. Y les recordé, porque son cristianos, les recordé una vez más que el Señor promete en Deuteronomio 28, cuando tengan tiempo y ganas, lean Deuteronomio 28, promete bendiciones maravillosas. Pero leí con ellos el capítulo 28 de Deuteronomio y generalmente, o mejor dicho, tengo la tendencia de orar o de leer la parte donde dice: mira, oh Israel, si oyeres hoy la voz de Jehová,
y guardare los mandamientos, todas estas bendiciones vendrán. Y comienza a dar una serie de bendiciones. Bendeciré tu entrada y tu salida, bendeciré tu alacena, tu arteza de amasar, bendeciré tu campo, tu vaca, tu viña. Pero me di cuenta que son aproximadamente 8 los versículos que hablan de cuánto bendecirá Dios a quien siga sus caminos y los guarde. Pero en el capítulo 28 de Deuteronomio, no recuerdo exactamente, puede ahorita cualquiera de ustedes verlo, pero tiene aproximadamente 68 o 70 versículos. Y después del 8, los siguientes 60 versículos son una amonestación fuerte, clara, intensa de parte de Dios y muy detallada. Una amonestación en donde dice: pero en cambio, si tú decides no seguir mis caminos y guardar mi voluntad, y todo lo que dijo en los primeros 8 versículos, te bendeciré, y tu arteza de amasar será bendita, y tus viñas darán abundantes frutos, todo lo comienza a decir en sentido inverso. Y no solo en sentido inverso, sino sumamente detallado. Entonces, conforme empecé a leer para ellos ese pasaje, yo tuve la tendencia de detenerme en el versículo donde termina diciendo puras bendiciones, pero el Espíritu me impulsó a seguir leyendo. Y entonces, conforme iba leyendo, como que yo mismo, no sé si te ha pasado que lees y al mismo tiempo piensas en algo, y yo iba leyendo y iba pensando: ¿dónde paro? ¿Dónde es un buen momento para parar? Pero no pude. Y seguí, y seguí, y seguí. ¿Cuántos son? ¿70 o 60? 68. 68. Seguí, y seguí, y seguí leyendo. Y de pronto, dentro de que leía, iba al mismo tiempo como pensando: qué mala onda, ellos quieren que ore por bendición, y ya vengo aquí de amenazante. Digo, no yo, pero escojo un pasaje tan amenazador. Pero al mismo tiempo seguí leyendo y seguí entendiendo cuán grande es el amor de Dios. Amén. Que nos dice: mira, hijo, te voy a bendecir si tú cumples con mis mandamientos y mis caminos, y te voy a bendecir. Y dice cómo nos va a bendecir. Pero cuán grande es el amor, que nos da una lista enorme de los riesgos que corremos si nos apartamos de Él. Y eso no es una amenaza, es una lista de riesgos que nos dice Dios: no te apartes de mí para que te vaya bien, porque entonces tus caminos van a ser muy difíciles y dolorosos. Y los detalla tanto que, lejos de que, conforme avancé en la lectura, lejos de sentir esa incomodidad de decir cuánta amenaza, se llenó mi corazón de gratitud y de amor, porque dije: cuánto amor el de Dios, que nos da una lista tan abundante de riesgos y nos dice: cuidado para que no te pase esto. Ahora, eso en cuanto al hecho de que podamos que por amor al Señor sigamos en sus caminos y sigamos sus mandamientos. Pero por otro lado, aquí en Hebreos también nos muestra que el seguir con sus mandamientos y su voluntad es bendición, sea que nos vaya bien o que aparentemente a nuestros ojos no nos vaya tan bien. Porque, repito, esa idea de que la vida cristiana es el camino hacia la prosperidad, la salud garantizada y el éxito material perfecto y abundante es un engaño también de Satanás. ¿Por qué? Porque como la vida no es así, y como Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, cuando creemos esa equivocada idea de la garantía de felicidad total y plena, y no sucede, es el enorme riesgo en que la fe se debilite y que haya en el corazón del hombre egoísta resentimiento contra Dios. Pues no que vivas a bendecir, no que vive bien, y venga el resentimiento contra Dios. Hebreos nos enseña entonces que no se puede saber de antemano si el camino de la fe va a ser para ver grandes bendiciones, victorias, no bendiciones, victorias, hazañas, o ese camino de la fe va a ser para darnos fortaleza en grandes sufrimientos. Este no saber nos obliga a acercarnos a Dios cada vez para buscar respuestas en Él, para buscar en Él el poder para sostenernos y la sabiduría para resolver la dificultad.
Y al final de análisis, este no saber nos invita a acercarnos a Dios por quien es Él, más allá de lo que nos pueda dar o nos pueda quitar. Porque Dios merece todo nuestro amor y toda nuestra obediencia, solo porque es Él. Y solo porque si hoy tú y yo estamos aquí es porque Él nos dio la vida. Con eso basta. En estos versículos del 32 al 40 tenemos una lista de ejemplos de fe. Y el autor nos da una lista de ejemplos específicos porque no le daría tiempo de desarrollarlos cada uno. Voy a leer del 32 al 40 y quien tenga mucho sueño, lea en voz alta conmigo. Ahora nadie va a querer leer, ¿verdad? Ok, del 32 al 40. Miren, vamos a hacer una dinámica. Yo voy a leer los primeros 5 o 6 versículos y ustedes van a leer juntos del 36 al 40 y van a seguir el ritmo de la voz de Carlos. ¿Sí? Tienes la voz fuerte. Entonces, cuando yo termino el 35, continúas sin detenerte y todos en coro leemos del 36 al 40. Dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron agregados, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, prometiendo Dios alguna cosa mejor a nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Fuerte el pasaje, ¿verdad? Acaba de terminar en el 31 diciendo de aquellos que vieron resultados muy positivos en su vida por causa de la fe. Y después, en el 32 dice, ¿y qué más digo? Continúa dando una lista y nos deja esa lista de ejemplos específicos porque, como él mismo dice, sería demasiado larga cronológicamente si hiciera todo el desarrollo de la historia de Israel y de todos esos momentos tremendos de manifestación del poder y de la gracia de Dios. Y aquí entonces nos dice los ejemplos que nos da son suficientes y apela a nuestro conocimiento, diciendo que recordemos cómo se manifestó Dios en estos personajes. Los primeros que menciona son hombres como nosotros, hombres y mujeres. Menciona a estos 4 varones, mencionó antes a Rahab y pudo mencionar también a Sara, es decir, son hombres y mujeres, nosotros somos como ellos y ellos fueron como nosotros en el sentido de que tuvieron sus errores. Son personas, ellos que tuvieron errores, debilidades, pero siempre estuvieron conscientes del poder de Dios y de su dependencia que tenían en Él, su necesidad de depender de Él. Los primeros que menciona son Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Y ustedes ya saben quiénes son todos ellos, pero les voy a recordar. Estos 6 dice aquí que fueron hombres que conquistaron reinos, comienza diciendo. Versículo 33, por la fe conquistaron reinos. Y aquí tenemos a Gedeón, por ejemplo. ¿Cuántos recuerdan que Gedeón conquistó a ese pueblo opresor, los madianitas, que venían y constantemente saqueaban a Israel y constantemente violentaban al pueblo?
a tal grado que Gedeón pues lo que hacía era tratar de guardar algo de grano, esconderlo para su familia. Y llega el momento que Dios le habla y le dice: tú, Gedeón, vas a liberar a mi pueblo de los madianitas. ¿Cómo yo? Si con trabajo lo que estoy haciendo es tratando de juntar un poco del grano de lo que nos sobra y que no me agarren, pues los vas a hacer y vas a convocarlos. Y debemos recordarlo. Gedeón entonces convoca a muchos guerreros y llega el momento que tiene una gran cantidad de hombres dispuestos a morir con tal de salvar a sus familias y a sus pueblos. Pero Dios le dice: no, ¿qué crees? Son muchos. ¿Sí recuerdan? Sí. Dice: son muchos, tienes demasiados. Y le va reduciendo y le va diciendo: quita, primero dales permiso a los que les dé miedo que se vayan. Y ¡fum! Salieron volando rápido. Ok, ya los que se quedaron eran como el 10%. Ahora vamos a hacerles un examen. Y les hizo un examen, les dijo: llévalos al río y que beban agua. Y entonces los lleva al río y que beban agua y les dice: observa, los que se agachan totalmente a tomar agua, eso no sirve porque se me distraen. Solo vas a convocar a los que toman agua con la mano y están viendo para todos lados. ¿Y qué creen? Le quedaron 300 cuates. Al principio eran como 300,000 o 30,000, no recuerdo ahorita. Eran un montón de gente. Y le dijo Dios: son demasiados. Y quiero que veas que es por mi fuerza, no por tu poder. Y lo dejó con 300 hombres para combatir a un ejército grande y fuerte. Por eso dice que con la fe conquistaron reinos. Gedeón conquistó Madián. Menciona otro que es Barak. Él también conquistó a Canaán. Circunstancias diferentes, pero un hombre como tú y como yo, con sus miedos, con sus temores, y conquistó Madián. Menciona a Sansón. Ahora, algunos de nosotros que conocemos la historia de Sansón podríamos a lo mejor no haberlo incluido como ejemplo de fe, porque Sansón cometió muchos errores, metió la pata, y entre otras cosas se alejó de la voluntad de Dios y se enamoró de una de las mujeres de los enemigos, precisamente de los filisteos. Y se enamoró a tal grado que perdió la cabeza por ella. Y entonces no la perdió literalmente, si lo cual. No la perdió literalmente, pero ustedes recuerdan la historia. Por su desobediencia, Dios le quitó la fuerza que le había dado, porque era fuerza sobrenatural, y terminó siendo prisionero y esclavo de los filisteos. Pero finalmente, al final de su vida, recobró la fuerza porque Dios se la dio para conquistar a los filisteos. Debemos hablar con lo mismo. Después menciona a Jefté, conquistó a otro pueblo enemigo, Amón. David, que como rey David conquistó también a Filistea en otro momento y a otros pueblos más, pero un hombre como todos nosotros, un hombre con debilidades y con errores, un hombre que también la regó en la vida, pero que el Señor lo usó para conquistar a los reinos. Finalmente menciona a Samuel, que también conquista a Filistea. Filistea constantemente estaba persiguiendo y atacando a Israel. Entonces dice: por la fe conquistaron reinos. Y aquí tenemos esta lista de 6 por lo menos, pero son nada más 6. Nos faltan muchos otros. Podríamos hablar de Débora, podríamos hablar de tantos otros. Conquistaron reinos. Y luego dice que hicieron justicia, ¿verdad? Ahí sigan la lectura del versículo 33, hicieron justicia. Y en este sentido podemos entender que hicieron justicia porque cuando ellos gobernaron, establecieron un reino justo. Recuerdan, por ejemplo, Salomón cuando establece el reino de justicia y su sabiduría, que es puesta a prueba en muchos momentos, particularmente aquella ocasión en donde las dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé. Y es puesta a prueba, y él demuestra la sabiduría. Establecieron un reino justo, pero también hicieron justicia cuando gobernaban. Entonces dice: conquistaron reinos, hicieron justicia cuando ellos gobernaron. Cuando un hombre de Dios gobierna, no que imponga o establezca religión como religión oficial, pero cuando un hombre con el amor a Dios o el temor de Dios gobierna, actuará con justicia. Los gobernantes, los jueces, los magistrados, toda la gente que tiene autoridad
es injusta porque no teme a Dios. Nada más. Porque quien teme a Dios actúa con justicia, aunque le lleve de por medio el puesto que lo pueda perder o incluso la vida. Pero ellos establecieron justicia. También dice que alcanzaron promesas, ¿verdad? Estos hombres y muchos otros alcanzaron promesas. ¿A quién alcanzaron promesas? Podemos interpretarlo de dos maneras y las dos son válidas. Es decir, alcanzaron promesas porque recibieron las promesas de Dios. Hombres como Abraham, que Dios les dio una promesa y le dijo a Abraham: tú tendrás una descendencia tan numerosa que si logras contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y creo que hasta la fecha nadie ha logrado saber cuánto es el número exacto de las estrellas del cielo, ¿verdad? Dios le dio esa promesa. Entonces, alcanzaron promesas en el sentido de que recibieron promesas, como es el caso de Abraham, o como el caso de David, que le dijo Dios a David: será reafirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Y el reino de David es un reino que fue establecido eternamente, porque Jesús viene de la descendencia, pasa por la descendencia de David. Entonces, en ese sentido, es una promesa que le dio eternamente. No fue una palabra metafórica, sino real. El reino de Jesús, descendiente de la línea desde David más atrás, pero desde David podemos seguir la línea, es un reino eterno. También podemos entenderlo como recibieron el cumplimiento de las promesas, porque tanto Abraham como David no vieron ese cumplimiento. Abraham murió sin ver que su descendencia ya era una gran nación. David murió sin conocer a Jesucristo, que estableció su reino eterno. Entonces, recibieron promesas, no necesariamente las vieron. Pero también hubo quienes recibieron el cumplimiento de las promesas. Y vuelvo a mencionar a Gedeón. A Gedeón le dijo el Señor en Jueces capítulo 7, encontramos estas palabras: con estos 300 hombres, luego de que Él mismo los eliminó, Dios mismo los eliminó, bueno, no los eliminó en guerra, sino los seleccionó. Le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres te entregaré a los madianitas en tus manos. Y él vio el cumplimiento de esa promesa casi de inmediato. Entonces, alcanzaron promesas y algunos lo vieron de inmediato, pero todos recibieron promesas. Luego tenemos aquí la frase: taparon bocas de leones. Es que es apasionante ver todo lo que dice, ¿verdad? Recibieron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quiénes taparon bocas de leones? David. ¿Recuerdan ustedes? David también. Porque recuerdan que cuando habla con Saúl y le dice: yo puedo vencer a este filisteo, porque mira, cuando yo era pastor de ovejas, si venía un león, yo con un par de garrotazos y mis manos lo destrozaba. Y uno diría: ay, es que el ave, o qué, ¿verdad? Y era verdad. Y era verdad, ¿por qué? Porque no es por la fuerza de David, sino que Dios le daba en esos momentos una fuerza sobrenatural, porque Dios estaba preparando a David para ser el rey de Israel. Y desde muy jovencito, ahí en el campo de las ovejas lo estaba preparando, y podía darle ese valor, y no solo el valor, porque podría ser un valor temerario, sino la fuerza para vencer a los leones. Taparon bocas de leones. Daniel, por supuesto, cuando fue arrojado, condenado a muerte con los leones, pues finalmente terminaron apareciendo gatitos y acariciándolos Daniel. Y el mismo rey se sorprendió. Dice que apagaron fuegos impetuosos. ¿A quiénes les recuerdan que apagaron fuegos impetuosos? A los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron arrojados a un horno para ser quemados vivos. Y cuando el rey babilonio ordenó que ya sacaran las cenizas, resulta que encontraron a Sadrach, Mesach y Abednego en su sauna bien a gusto, su baño de vapor, pero ni siquiera por una chamuscada, porque Dios preservó que el fuego no los quemara. Entonces fue un acto milagroso
maravilloso de parte de Dios. Escaparon al filo de espada. Elías, cuando Jezabel lo amenaza, la reina Jezabel le dice: pero te vas a morir, te encargo que si mañana a esta hora no estás muerto. Y murió. Escapó al filo de espadas. Y luego dice: sacaron fuerza de debilidad. ¿A quién se referiría en todo esto? ¿A todo esto? Pues yo creo que a todos. A todos ellos. A todos ellos, porque la persona de fe reconoce su propia debilidad primero. Y segundo, encuentra la fortaleza y la fuerza en Dios. Sacaron fuerza de debilidad. Y hermanos, nosotros hoy también tenemos la bendición de la presencia de Dios para conquistar reinos. ¿Cuáles son los reinos que nosotros conquistamos? Lo leímos y lo estudiamos abundantemente en el libro del hombre y la mujer del reino, así que no me voy a detener en esto, ya lo leí. Estamos llamados a conquistar el reino de donde Dios nos ha puesto, a establecer el reino en nuestras familias, en el lugar donde trabajamos, que seamos luz y sal de la tierra. Estamos llamados a hacer justicia, a ser hombres y mujeres justos en nuestros tratos con los demás, y no santurrones persinados, sino justos, rectos. ¿Alcanzamos promesas, sí o no? Ya sea que hemos visto en nuestra vida promesas cumplidas, o hay promesas que hemos recibido de Dios aunque todavía no las vemos. Alcanzamos promesas, tapamos bocas de leones, tal vez nosotros no, y definitivamente no nos ha tocado una experiencia como la de Daniel, porque Dios así no lo ha permitido. Pero hay otras formas de tapar bocas de leones. El Señor muchas veces dice: vence con el bien y el mal. La blanda respuesta quita la ira. Con una blanda respuesta, muchas veces un león se puede volver gatito. En cambio, por eso nos da Dios las herramientas, tapar bocas de leones. Y también el protegernos Dios. Dice en Isaías 54: ningún alma forjada contra ti prosperará. Por más amenazas que haya, podrán acabar con nuestro cuerpo, pero no con nuestra eternidad y con nuestro gozo en el Señor. Algunas veces, o cuántas veces hemos escapado a filo de espada. La muestra es que aquí estamos hoy. Y en un país que todavía había un chiste negro, un humor negro, que es más probable morir en México que en China de coronavirus, proporcionalmente hablando, con el peligro que hay en México. Si tú y yo estamos hoy aquí, hemos escapado a filo de espada. Antier, el viernes, cenamos en Copacabana, cerca de la casa, y enfrente de Copacabana hay pues ahora los jóvenes le llaman antro, nunca me gusta esa palabra porque cuando yo era chavo significaba otra cosa, pero bueno, hay un lugar para que los jóvenes se diviertan que se llama la Majadera, así se llama. Y estuvimos ahí cenando, mi esposa y yo, y nos hicieron favor de invitarnos Carlos y Michelle. Estuvimos ahí un rato muy a gusto, nos retiramos a casa, y por la mañana del sábado, en una página que se llama Villaguapa, con las noticias de Villaguapa, resulta que en la Majadera hubo una balacera y estuvieron persiguiéndose 8 personas. Finalmente creo que los detuvieron y no parece que haya habido muerte. Pero a unos metros de donde estábamos cenando se soltó la balacera unas horas después. Entonces escapamos a filos de espadas. Usted y yo estamos aquí porque hemos escapado a muchos filos de espada. Hemos escapado de tantas cosas, de las que la mayoría de las veces ni nos hemos enterado. ¿No es cierto? Sí. Y no se enteran. Ni nos enteramos de que nos dijo Dios. Sacaron fuerza de debilidad. Por supuesto, Dios nos da fuerza en esta debilidad. Y así como les digo, todos ellos y todo aquel que reconoce su debilidad puede recibir de parte de Dios fuerzas. Y la palabra de Dios que le puede decir en determinado momento: sí, te voy a librar. O como le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo le dijo da testimonio diciendo, 3 veces le he pedido a Dios que quite este aguijón en mi carne. Él tenía algún padecimiento físico, nadie sabe exactamente qué tenía, pero era algo que lo molestaba constantemente. Y 3 veces pidió a Dios que se lo quitara, y Dios le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y entonces a partir de ahí dijo, ahora me gozo y me glorío en mis debilidades, porque en mis debilidades se manifiesta el poder de Dios. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos. Versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos, dice ahí, mediante resurrección. Y tenemos ejemplos: la viuda de Sarepta, su hijo había muerto, y Elías lo resucita. Bueno, no Elías, el poder de Dios a través de Elías resucita al hijo de esa mujer de Sarepta. A otra viuda en Sunem, la sunamita se conoce. El mismo caso, en este caso Eliseo es usado por Dios para resucitar al hijo único de esa mujer de Sunem. Luego tenemos el momento en que está pasando el funeral de una viuda en la población de Naín. La viuda de Naín se conoce. Jesús detuvo ese cortejo y resucitó al joven que había muerto. Y qué decir de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que recibieron a Lázaro de resurrección. Entonces aquí tenemos una lista de todas esas hazañas maravillosas que voy a repetir una vez más rápidamente. Conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. En todos estos ejemplos vemos la respuesta de Dios haciendo milagros maravillosos que los favorecieron. Amén. Aleluya. Pero ahora, en el mismo versículo 35, cuando llegas al versículo 35 y lo lees despacio, como que hay que leerlo 1 o 2 veces más. Porque en el mismo versículo 35 viene un cambio tan repentino. Decía mi papá sin decir a papá, era un cambio bien repentino. Velo ahí por favor, el 35. Hasta aquí hemos tenido ejemplos de fe victoriosa, pero a partir de aquí vienen los ejemplos de fe sufriente. Y al igual que ayer les comentaba que no me entusiasmaba tanto leer los 60 versículos siguientes en Deuteronomio, así también esta siguiente parte hay que leerla con cuidado y con la misma fe entusiasta, apasionada, con que leímos los primeros 34 versículos, porque necesitamos tener una fe entusiasta y apasionada también para poder decir como Job, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Comienza la lista diciendo, más otros fueron atormentados. La lista anterior mencionó también a Abraham en el sentido de que no recibieron la promesa. Lo veremos al final, pero me quiero adelantar ahorita aquí en este dato. Al final dice en el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Varios que no recibieron lo prometido, pero de entrada podemos pensar en Abraham. Abraham recibió una gran promesa, pero no recibió él el cumplimiento de la promesa. Tuvo que continuar teniendo fe hasta el último día de su vida para saber que esa promesa sería cumplida, aunque él y su familia inmediata no la vieron. Isaac fue rescatado de la muerte. ¿Sabe que Isaac fue rescatado de la muerte? En este caso no resucitando, sino que él, una vez que Dios puso a prueba la obediencia de Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo, que no iba a permitir que lo hiciera, pero Abraham no lo sabía. Y entonces cuando ya está a punto de sacrificarlo,
Dios detiene su mano y le dice: pasaste la prueba. Y por eso se dice que metafórica y teológicamente Isaac fue resucitado, rescatado de la muerte. En el versículo 20 lo dice. Aquí en el 20, estoy seguro. Por la fe bendijo Isaac. Ajá. Ok, bueno, el hecho es que fue rescatado de la muerte. Pero también Isaac tuvo que morir teniendo la convicción de que lo que Dios le había prometido a su padre y a él habría de suceder en sus hijos. Pero luego sigue algo más fuerte, como les digo. Todos los ejemplos que son a partir de ese versículo 35, la segunda mitad, son personas que tuvieron fe inquebrantable. Diga conmigo: fe inquebrantable. Fe inquebrantable. ¿Tienes esa fe, hermana? Necesitamos tener fe inquebrantable, y ellos tuvieron fe inquebrantable y sin embargo padecieron martirio. Dice aquí que fueron atormentados, padecieron martirio. Muchos de ellos sufrieron pruebas de burlas a los que les fue bien, azotes, fueron encadenados, encarcelados. Y dice ahí: no aceptando el rescate. ¿Dónde está esa frase? Localícenla. No aceptando el rescate. Al final del 35. Al final del versículo 35. Quiero tenernos atentos a la palabra. El 35. No aceptando el rescate. Creo que este mensaje debemos tomarlo muy, muy fuerte en serio. Particularmente en la época que vivimos, en donde hay un enorme culto al hedonismo, al placer, hay una obsesión en el ser humano en general, y los cristianos no estamos vacunados de eso, por obtener el beneficio inmediato con el menor esfuerzo posible, y por tener el sufrimiento o los problemas como la plaga más terrible que se puede evitar, sin entender nosotros que a través de los problemas es como se forja el carácter. El carácter no se forja cuando las cosas son buenas y fáciles, sino en medio de los problemas. Yo nunca voy a olvidar el consejo que me daba mi primer pastor cuando era yo muy joven, de 18, 19 años, y cuando me quejaba de algún problema fuerte, porque tenía alguno de ellos, me decía: Luisito, no sé por qué le gustaba esa ilustración a Gabriel. Decía: ¿tú has visto las rejas de Chapultepec? No sé si por la cancioncita. ¿Tú has visto las rejas de Chapultepec? Sí, ¿verdad que son unas herrerías fuertes y sólidas? ¿Podrías lograrla fácilmente? Digo: no, porque primero se apachurra un carro si se estrella con ellas, pues para lograr esa fuerza el herrero tiene que hacer un proceso muy interesante. El herrero no trata bonito al fierro, lo mete al fuego hasta que se pone al rojo vivo y pasa al blanco vivo. Yo no sabía que existía eso. Y ya que está el rojo vivo, lo agarra con el mazo en el yunque y le da unos martillazos para irle dando la forma, y después lo mete al agua helada y repite el proceso incansablemente hasta que logra darle la forma que quiere darle, y sobre todo la dureza que necesita. La dureza no se logra fácilmente, se logra con los golpes y los cambios y los intensos movimientos. Me sirvió mucho ese ejemplo, porque creo que hoy, la época en que vivimos, todos le huimos a los procesos de corrección, todos le huimos a los procesos de sufrimiento para que el carácter se forje. Ahora, yo no digo que seamos tampoco masoquistas y busquemos el sufrimiento por el sufrimiento, pero hoy en día hay la idea de que el que sufre o es porque no tiene fe o es porque pobre le tocó perder, ¿verdad? Y realmente aquí encontramos hombres tremendos y mujeres tremendas de fe, que dice que por la fe, en cambio, ellos
les fue bastante mal desde mi punto de vista, ¿verdad? Sufrieron azotes y cárceles y todo, y luego dice, no aceptando el rescate, es decir, ellos podrían haber evitado sus sufrimientos, y saben, era muy fácil en ese momento evitar los sufrimientos, porque la razón por las que los persiguieron y los atormentaron es porque al momento que ellos declaraban que Jesús es el Dominos, en griego, el Rey, el Señor, en ese momento estaban negando que César es el Dominos, y entonces en el derecho romano de su tiempo, negar que César, el semidios, era Dominos, era traición al César, traición al rey, y por lo tanto condena a tortura y a muerte. Primero los torturaban para ablandarlos a que dijeran, no, sí está bien, César es el rey, y no Dios, no Jesús. Por eso dicen, no aceptaron el rescate. El rescate no era económico, el rescate era simplemente la declaración, renuncio a Jesús y reconozco al César. Y dice que no aceptaron el rescate. Así que encontramos a partir de ahí el contraste entre la fe que preserva la vida, los que leímos desde atrás, del 1 al 34 y 35 a la mitad, la fe que preserva la vida y la fe que sostiene a través de la muerte, a través del sufrimiento. Y se hace clarísimo en este capítulo: la fe sostiene a través del sufrimiento, incluso a través de la muerte, porque por la fe es posible preferir la muerte sabiendo que resucitaremos en la presencia de Dios a un rescate milagroso temporal en esta vida. Si hay que elegir, por la fe podemos elegir la muerte por el Señor. Si la fe produjo en unos casos restauración a la vida y liberación de opresores, también produjo en otros un fuerte deseo de soportar lo que fuera para resucitar a una vida mejor. Quiera Dios que los cristianos de hoy tengamos ese mismo nivel de fe, porque las iglesias tienen un flujo constante de personas, de hombres y mujeres, porque muchos cristianos son cristianos con una fe ferviente mientras no hay riesgos que pongan a prueba su fe, y en cambio muchos otros abandonan al Señor, incluso se resienten contra Él cuando son puestos a prueba. Pero aquí en Hebreos 11 encontramos que la fe produce en unos sí resultados victoriosos. Y yo diría que ni siquiera puedo decir para nosotros en unos sí y en otros no, sino a lo largo de nuestra vida, por la fe Dios nos da victorias, respuestas, sorpresas maravillosas, resultados milagrosos. Pero también a lo largo de nuestra vida hemos de presentar oposición, pruebas, dificultades, puesta a prueba nuestra propia vida interior, para ver si en verdad estamos siendo totalmente firmes en la voluntad de Dios, a pesar de lo que eso pueda mostrar. Todos los seres humanos, con nuestra forma de interpretar las cosas, con nuestra forma de valorarlas, podemos hacer que una situación difícil sea difícil o que sea insuperable. Todo depende de cómo veamos el problema en el que estamos, cómo lo miremos, no si el problema en sí, pero por la forma como enfrentamos ese problema. Puede ser sí difícil o puede ser insuperable. ¿Y de qué depende? Depende de la esperanza que tenemos. Cuando un ser humano no tiene esperanza, ese problema, dice ahí, ya valió. Cuando un ser humano no tiene esperanza, ya valió. El problema fuerte, porque no vamos a minimizarlo, pero sin esperanza destruye el espíritu humano. Sí. Viktor Frankl, aquel psiquiatra que fue tomado por los nazis y encerrado en Auschwitz también, él
pudo ser testigo de cuántos compañeros suyos, judíos, se derrumbaron y acabaron muy pronto víctimas de la muerte, de la enfermedad o de la depresión y del sufrimiento, porque era gran sufrimiento. Pero él en su libro, El hombre en busca de sentido, dice, dentro de muchas cosas que enseña, pero dice algo que pude aprender, es que aquellos que tenían esperanza en Dios, ya fueran judíos, ya fueran cristianos, ya fueran católicos, ya fueran musulmanes, no importa, pero si tenían fe en Dios, la esperanza los mantuvo más fuertes para resistir que aquellos que no tenían ninguna esperanza. Y nosotros tenemos no solo esperanza, sino certeza de que Dios es a nosotros. Puedo decir, Dios es conmigo, ¿lo puedes decir? Dios es conmigo. Y eso es esperanza, y eso es lo que hace la diferencia para que un problema sea difícil o sea insuperable, porque necesitamos mantener la esperanza, porque entonces, aunque crucemos un desierto, al final sabemos que hay que al final del camino hay algo bueno, que al final del camino vamos a tener una nueva experiencia y vamos a seguir adelante. Y podemos declarar como el apóstol Pablo en Romanos: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando se nos presentan severos problemas en la vida, incluso si tuviéramos que afrontar persecuciones, y yo sé que no nos gusta hablar de esto, ni a mí ni a ustedes, pero el Señor dice que cuando esté pronto a su venida por segunda vez, habrá persecución. Y aunque no me gusta hablar de esto ni a ustedes oírlo, es mi responsabilidad que estemos listos y preparados, porque un día habrá persecución. Y solamente cuando tengamos la fe firme en Él, solo si nuestra fe está firme, entonces podremos pasar por el valle de sombra de muerte sin tener ningún temor y sin derrumbarnos, y peor aún, sin apostatar. Porque cuando venga la persecución antes de la segunda venida de Jesús, esto que dice aquí, aceptar el rescate, también será aplicable. Pero solamente cuando tenemos la fe en el Señor bien puesta y firme, podemos afrontar los problemas que vengan, cuando vengan. Nuestras dificultades laborales, nuestras dificultades económicas, nuestras dificultades de relación con nuestros seres amados, solo cuando la fe está bien puesta en Dios y como resultado de fe, no de golpes de pecho, sino de fe práctica, de fe obediente, de fe que decide hacer la voluntad de Dios aún por encima de mi propia voluntad o de mi propia comodidad, es entonces cuando la relación es sana. Es entonces cuando puedo reconciliarme con mi hijo rebelde y perdonarlo. Es entonces cuando todo es puesto en su lugar. Y aún en aquello que no puedo remediar, que pueda ser laboral, por ejemplo, aún ahí puedo mantenerme firme, no ser pisoteado, pero tampoco ser soberbio y poder ser luz en medio de la oscuridad. Cosa fácil, ¿no? Si fuera fácil, no sería indispensable que Jesucristo estuviera en nosotros. Si fuera fácil, no sería indispensable clamar a Dios para que Él actúe a través de nosotros. Por supuesto que sí. Pero solo quien tiene una fe bien firme en Jesucristo, una convicción de que Él es verdaderamente Dios y que Él está a su lado, podrá decir igual que los amigos de Daniel, en cualquier situación, por difícil que sea, podrá decir como los amigos de Daniel: Dios nos rescatará, Dios me rescatará. Pero si no lo hiciere, de todas maneras seguiré fiel a Dios y amándolo fielmente. Eso es lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan desde luego? De ese modo Dios nos salvará. Pero si no lo hiciere, tienes que saber, rey, que no te vamos a adorar como a Dios, solamente a Dios. El versículo 38 es de donde tomé el título del mensaje de hoy: de los cuales el mundo no era digno. Porque todos ellos, en la persecución que sufrieron,
Todos ellos fueron desechados por el mundo de su tiempo. Hoy en día también la fe en Cristo es menospreciada por muchos. El mundo se cree tan soberbio que dice: ¿cómo podemos en el siglo XXI seguir creyendo en Dios? Por favor. Ese es el mejor de los casos, y en otros casos hay rechazo. Pero dice aquí que el mundo no era digno, porque el mundo los trató como indignos de participar en la sociedad con ellos, los relegó, los hizo a un lado, sin darse cuenta que así el mundo estaba revelando su propia corrupción. El mismo mundo estaba demostrando su corrupción. Y entonces fue que, por eso declara que el mundo no era digno de aquellos quienes por la fe vemos el mundo distinto. Cuando te menosprecien, cuando te rechacen, cuando te hagan a un lado, por tu fe en Jesucristo, por tu obediencia a Dios, por la manera como tú te conduces en la vida, que no te dejas corromper, que no eres soberbio. A lo mejor dicen: no, estás mal, pero resulta que ahí revelaron su propia corrupción, el mundo de entonces y el mundo de hoy. Y por eso puede decir el Señor: los traje a casa porque el mundo no era digno de ellos. Versículo 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aquí está uno de los versículos que menos nos gustan, ¿verdad? Nos gustan las 800 promesas de Dios y los versículos que nos dicen cosas maravillosas, y está bien porque ahí están para nosotros. Y preferimos aprendernos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que aprendernos versículo 39: y todos estos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido. Su fe estaba en Dios, no en lo que sucedía. Su fe estaba en Dios, no en las circunstancias. Su fe estaba definida en 11:1: la certeza de lo que esperaban, la convicción de lo que no veían, y eso les fue suficiente para resistir la persecución, el tormento, la cárcel, la muerte. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está nuestra fe, hermanas? Es una fe firme, inamovible en el Señor. No confiando en nosotros mismos, sino diciendo: Señor, reconozco mi debilidad y necesito que tú me fortalezcas cada minuto de cada día. Sí, Señor. Esa es la fe que necesitamos. No sentirnos los Juan Camaney de la vida cristiana, sino realmente reconocer la debilidad y decirle: Señor, si tú no me sostienes, yo no voy a poder. Así es. Si tú no me sostienes, no voy a poder. Pero porque tú estás en mí, es porque sé que me vas a dar la victoria. Como dije al principio, hay corrientes que presentan la vida cristiana como el camino a la prosperidad, la salud, la jauja y el éxito garantizados. Y muchos corren hacia esos caminos y hacia esas ideas cristianas. Pero la fe es seguir el camino de la voluntad de Dios. Hebreos nos enseña que no podemos saber de antemano si el camino de la fe obediente nos va a dar hazañas notables o sufrimientos notables. No lo podemos saber. Podemos irlo viviendo, y hay días en que Dios dará hazañas notables. Pero así como nos gozamos en las hazañas notables, también aprendamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza cuando los sufrimientos sean tremendos. Porque podrán ser tremendos, pero si estamos firmes en el Señor, no nos van a vencer. La religión verdadera no es la clave para tener éxito terrenal. La meta de la religión verdadera es otra. ¿Cuál es? Es acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, en un mundo que se empeña en negarlo e ignorarlo. Esa es la verdadera fe. No es
el que tengamos un gran éxito material, sino que verdaderamente nos acerquemos a Dios. Esa es la razón de nuestra fe, acercarnos a Dios. Jesús decía: ¿de qué te serviría si ganaras el mundo entero y pierdes tu alma? El testimonio de la fe y la obediencia hasta la muerte de estos hombres y mujeres deben inspirarnos. Puedes poner música instrumental, por favor. Deben a nosotros inspirarnos, hermanos, ese testimonio de fe y obediencia hasta la muerte. Es un ejemplo. Pero nosotros, además, ellos nos inspiran. Pero el versículo 40 dice que nosotros, además, tenemos una ventaja sobre ellos. Tremendo. Ellos nos inspiran. Pero tú, Verónica, Luis, tú, Marcos, Araceli, y cada uno de nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. ¿Ya vieron el versículo 40? Que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros vivimos en la época del cumplimiento. Mientras que ellos esperaban la venida de Jesús un día, nosotros estamos en esa realidad de que Jesucristo nació, murió, resucitó, venció la muerte, venció el pecado y está en nosotros. Esa es una gran ventaja que tenemos ahora nosotros. Conocemos la provisión de perdón, la santificación y la vida por medio del sacrificio de Jesucristo. A nosotros no es algo que nos platiquen nuestros padres para esperar algún día que viniera. Y tristemente para los judíos ortodoxos sigue siendo una esperanza que creen que no ha sido cumplida. Pero dice el versículo 40, nosotros tenemos algo mejor para que para ellos no fue completo. Ahí dice, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, ellos no tuvieron eso. No, Dios nos incluyó a nosotros. Nos dejaron un ejemplo a seguir, pero paradójicamente, tú y yo vivimos entre dos siglos entendidos como eras. Hay una paradoja. Estamos mejor porque estamos de este lado de la historia en que Jesús ya vino y ya resucitó. El cumplimiento de su venida ya la tenemos nosotros, pero todavía estamos esperando que Él regrese por segunda vez a completar su obra de redención y establecer su reino milenial. Todavía lo estamos esperando. Ya vino y lo estamos esperando. En esa paradoja nos movemos, pero mientras tanto nos dejaron un gran ejemplo a seguir y nos corresponde ser fieles como todos los mencionados. El versículo 1 del siguiente capítulo que veremos la próxima semana dice: por lo tanto, teniendo tan grande número de testigos. Ellos son esos testigos que nos dejaron un ejemplo a seguir, y a ti y a mí nos corresponde ser tan fieles como todos ellos, como todos los mencionados, sabiendo que hoy no esperamos que algún día Jesucristo venga, porque Él está en nosotros siempre, y como Él lo dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera pedirle que se ponga de pie y cierre sus ojos. Puesto así de pie, cierre sus ojos y pueda usted aquilatar y valorar ese precioso regalo en el que vivimos usted y yo. Nosotros somos herederos de la promesa, receptores de la promesa de Jesús, diciendo: ¿acaso se les olvida que ustedes son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Que aquel que dice: yo estoy contigo, también afirma: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habrá días o épocas o años en nuestra vida en que podemos
experimentar el poder sobrenatural de Dios dándonos victorias tremendas. Pero también vendrán tiempos, momentos, quizás años, en donde nuestra fe sea lo suficiente para sostenernos en medio de la tribulación o de la dificultad. Pero que nuestra fe sea puesta en Dios por lo que Él es, no por lo que nos dé o no nos dé, sino por quien es Él, digno de toda alabanza y honra y gloria. Y si este mensaje movió algo en tu corazón respecto a la fe, tal vez el Señor te haya dicho hoy: renueva tus fuerzas, hijo, renueva tus fuerzas, hijita, porque a pesar de lo que tú estás viviendo, yo estoy contigo, y estoy forjando tu carácter, y te estoy fortaleciendo, y te voy a dar la salida, aunque por ahora